Buen día, cookie crochetera del mundo. ¿Qué te parece este adorno? Bueno, es que a mí me parece una estrella de Navidad, o sea, que puede estar arriba del árbol perfectamente, no me digáis. O sea, es preciosa este adorno, esta estrella es una pasada. Y es la que vamos a tejer hoy. No son muchas vueltas, tiene un pelín de complicación, pero no mucho. Tú sigue mis pasos y tranquila que llegamos. Y bueno, pues vamos a por ella sin prisa, pero sin pausa. Espero que te guste. Si te gusta, suscríbete, sígueme en el resto de redes y compártelo. Comparte con las personas que creas que le puede gustar. El adorno, la formita que hace, desde luego, a mí me parece muy cookie, muy cookie. Soy incapaz de despegar este corazón que se me ha pegado aquí. Pero bueno, no pasa nada. ¿Divina o no? Pues venga, a por ella. Luego ni que decir tiene, igual que hicimos en este adorno, le podemos incrustar, poner todas las piedrecitas que nosotros queramos. Esto ya os expliqué en algún otro tutorial, cómo meter y cómo tejer estas piedrecitas. A mí esta en concreto, como tienen estos colores tan peculiares, me basta así. Pero si tú quieres, pues también es una opción. Y mira todos los adornos, ¿eh? Todos los adornos que llevamos tejidos esta Navidad, madre mía. Venga, vamos con el vídeo. Bien, empezamos con un aro mágico donde vamos a poner 4 cadenas para empezar. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a poner punto alto y cadena. Por eso 4 cadenas. 3 que sustituyen al primer punto alto más una más. Total 4. Punto alto, cadena. Punto alto, cadena. Así hasta 12. Punto alto, cadena. Así hasta tener 12. Tenemos 4. Bien. 5. 6. Ahí vamos. 7. Vamos a hacer hasta 12. Termino la vuelta uniéndome en la tercera de las cadenas, ¿vale? La cuarta la dejamos ahí, que vamos a necesitarla ahora mismito. Me voy a meter dentro del arquito con un punto deslizado para tejer una cadena y un punto bajo. Y seguidito, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para irme al siguiente hueco de cadenas y poner un punto bajo que cierra mi arco. Y tejer otro punto bajo. Bien. Y ahora 5 cadenas. 3, 4 y 5. Me voy al siguiente arco, a la siguiente cadena que tengo de la vuelta primera y pongo mi punto bajo. Y ahora otro más para empezar otro puentecito, otro arquito de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 y lo mismo. Así repetiremos 12 veces. Ahora en la cadenita de la vuelta pasada, 2 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y lo mismo, ¿vale? Repetimos hasta tener 12 puentecitos. Punto bajo y punto bajo. 5 cadenas y punto bajo y punto bajo, ¿vale? Así todo el ratito. Vamos a ir todo el ratito para crecer nuestra espectacular estrella. Cerramos la vuelta 2 tejiendo las últimas 5 cadenitas, 3, 4 y 5 y el último punto bajo ahí, donde solo y al principio pusiéramos un punto bajo. Nada más, entonces aquí está uno y ahí está el otro. Total, 2 puntos bajos. Y deslizado con el primer punto bajo para terminar, cerrar mi vuelta. Y ahora me voy a ir deslizando 2 puntos. 2 cadenas. Acordaros que puse 5. Pues voy a deslizar 2 para ahora poner 1,
2 y 3 cadenas. Voy a marcar esta tercera cadena porque se nos va a llenar de puntos y va a ser difícil que la veamos para tenerla localizada. Después ya no nos pasará, ¿vale? Y voy a tejer puntos altos, tantos como 5, ¿vale? Ahí está 1, ahí está el 2. Fijaros cómo lo estoy haciendo alrededor de esas cadenas. 3, 4 y 5. Tejo estos 5 puntos y ahora, atención, voy a pasar la hebra sobre la cadenita para que se me queden cerrados los puntos. No lo quito para que lo veáis, ¿vale? Ahí está, sobre ese deslizamos y se me va a quedar súper chulo, ya lo vais a ver. Seguimos tejiendo cadenas, 5, para irme al siguiente arco. Y ahí voy a poner un punto alto que voy a llenar de puntos alrededor. Voy a tejer esos 5 alrededor. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora de nuevo, primer punto. Que se me desmonta. Ahí. Primer punto. Y la hebra, todo uno. Bien, y ahí seguimos. 1, 2, 3, 4 y 5 y repetimos. Repetimos. Vuelvo al siguiente arco y tejo mi punto alto. Y ahora atravieso los puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aflojo para irme al primero, engancho la hebra y recojo. De nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5 y repetimos. Así voy a estar repitiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Vamos allá. Tenemos 3 hasta 12. Vamos allá. Bien, ya tengo los 12 bruñitos hechos. Y me uno con un puntito deslizado y después de las últimas 5 cadenas con el primero de mis puntos. ¿Vale? Ahora voy a tejer otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Perdón. 5 cadenitas para, atención, voy a poner un punto alto. Ahí. Un punto alto. Bien. Y ahora, enganchándome en la primera de las sacadas del punto alto doble, ahí voy a tejer 5 puntos altos que se van a cerrar juntos. Ahí está el primero. Ahí voy con el segundo. Ahí. Voy a poner un tercero. Voy a poner un cuarto. Puntos altos que se cerrarán junticos todos. Y el quinto. Cierro los 5, ¿vale? Y me voy con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas al siguiente punto, al siguiente montículo, al siguiente puentecito de estos, ¿vale? Y sobre el punto tejo un puntito deslizado. Y aquí adentro voy a tejer 5 puntos deslizados en este caso. 1, 2, 3, 4
y el quinto. Ahí. Uy, cuidado. Y el quinto. Bien, para llegarme con un sexto, ¿vale? Al mismo inicio donde estábamos al principio. Y repetiremos esto que acabo de poner ahora. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas para tejer un punto alto doble en el siguiente hueco de cadenas, que lo cierro, lo termino. Y ahora, y sobre la primera sacada del punto, tomando 2 hebras, como veis ahí, empezamos a poner puntos altos que no se cierran, tantos como 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y los cerramos todos juntos. Ahí está. Y seguimos, se nos va a quedar un burruñito, pero como suspendido en el aire. Tejemos 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5. Y me voy al siguiente punto de base con un puntico deslizado. Y tejemos las 5 cadenas como 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por supuesto el de base 6. El de base del punto sobre el que estamos tejiendo. O sea, en total 7 puntos deslizados. 2 de aquí y las 5 de cadenas del medio. Y repito de motivo. Nos van a salir 6 huequitos, lo que van a ser luego nuestras 6 puntas de estrella. ¿Vale? Venga, repetimos. Termino mi vuelta enganchándome con el primer punto en el que empezase el tejido, ¿vale? Y aquí y ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos a esta subidita, ¿vale? Hasta nuestro punto. 2. Voy a tejer 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7. Uno más sobre el medio, ¿vale? Sobre el cierre de todos los puntos. Ahí. Y ahora 7 más para bajar. Ahí. Aquí podemos hacer una cosa, ¿vale? Porque después vamos a tener que tejer sobre ese punto. Entonces, si lo vamos a identificar bien, que puede ser que no, no hay problema. Tejemos el punto bajo. Podemos marcar los 6 puntos para identificar 7 siempre, porque a veces si no eres, a veces es difícil a lo mejor encontrar el punto ese del medio. Puedes marcarlo si quieres, puedes hacer una cadena si quieres, porque después vamos a poner puntos ahí, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones estará bien. O cadenita o punto, marcarlo, si no, lo que quieras. Yo te lo he marcado ahí para que tú lo veas, pero ni es necesario marcarlo, sino que sepas dónde está siempre. Y de nuevo, y para bajar, pon otros 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7. Atención ahora, porque os acordáis que tejimos 5 puntos deslizados, ¿verdad? Bien, ahora de los 5 puntos deslizados me salto el primero y tejo los otros 3 en deslizado también. 1, 2 y 3. Está demasiado lejos y no lo llego a ver bien. Y 3. Ahí están los 3 deslizados. Y sigo tejiendo 7 puntos bajos. ¿Veis cómo se han hecho como 2 agujeritos? Uno a este lado y otro a este. Perfecto. 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
otro sobre el medio, sobre el punto gordote que hemos tejido, o cadena, o lo marcamos si queremos, y otros 7 para bajar. Se nos queda rellenito de puntos, ¿ves? ¿Ves ahí? Se nos queda rellenito de puntos. Luego va a seguir tomando su formita, ya lo vais a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo mismo de los puntos deslizados que tengo. Bien. Me olvido del que he tejido y tejo los 3 del medio. Tejo solo los 3 del medio. Al final hacía 7, entonces realmente me estoy saltando 2 de cada lado. Tejo solo de todos, tejo los del medio. Ni este tejo sobre él. Y me voy directamente a tejer puntos bajos, tantos como 7. 3, 4, ya estoy repitiendo 5, 6 y 7. Y uno más en el del medio, de todos los puntitos. Y vuelvo a tejer 7. Estoy repitiendo todo el rato, ¿vale? Los 3 del medio, tejo los 3 deslizados del medio y 7 en cada lado, y el medio 8. Vamos a tejer toda la vuelta. Terminamos con los últimos 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3 para unirme al hueco, al primero de los puntos, pero voy a ir al hueco, porque desde aquí ahora voy a empezar a poner cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y sobre este punto, que en este caso he marcado, en los demás no, pero bueno, para que tengáis de referencia, tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3, 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y otros 3 puntos altos. 1, cuidado que el hilo no me da. Ay, 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 que no me da. Ay, que no me da el hilo. Ay, que no me da. Vale, ya los tengo. 1, 2 y 3 puntos altos dentro del mismo, ¿vale? Y 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para engancharme en el huequito que nos ha ido quedando de los 2 deslizados que nos hemos ido saltando. Y tejemos un punto bajo. 1, 2 y 3 cadenitas solamente, y al hueco se ve el agujerito, ¿veis? Que nos ha ido quedando con un punto bajo. Y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y repetimos sobre el punto que recae sobre el medio, que es este. ¿Veis? Que si lo identificáis, pues fenomenal. Y si no, también podéis contar 7 o podéis marcarlo. Yo siempre doy las opciones. 1, 2 y 3 puntos altos. 3 cadenitas. 3 puntos altos. 1, 2, 2 y 3. Bien. Y seguimos bajando. ¿Veis? Mira qué chulo ya. Ya se ve muy chulo. ¿Habéis visto ya ahí? Uy, cuidado, que es que se nos está abriendo mucho esto. Tengo que cerrarlo. Y seguido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como se deshace, que parece que es un hilo tan sedoso que se nos desmonta fácilmente. Perdón, ahí un punto bajo, no es un punto deslizado. Tejemos sobre el huequito que nos ha dejado ahí un punto bajo para poner 3 cadenitas. 1, 2 y 3, y de nuevo y sobre el hueco un punto bajo. Se ve el huequito, ¿eh?
Y el hueco, 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Repetimos esto toda la vuelta. ¿Veis? Mirad qué chulada vaya. Ay, voy a quitar esto si ya no nos hace falta. Menudo despiste. Venga ahí, fuera. Vale, venga. Y luego nos quedará una sola vuelta que es rellenarlo. Y luego nos quedará bloquearlo. Y estará listo. Bueno, y esconder las hebritas. Vamos a seguir. Vamos a terminar la vuelta con esas últimas 3 cadenas y me voy a unir al punto de partida con un puntito deslizado. Bien. Ahora, vamos a hacer como hiciéramos en esta vuelta. La vamos a llenar de puntos. Entonces, bueno, voy a poner cadenita y punto bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para luego tejer los 3 puntos sobre los 3 puntos altos de la vuelta anterior. Bien. Para luego meter dentro de las cadenitas, de las 3 cadenitas que hemos hecho, un punto, 2 puntos, 3 puntos, 2 cadenitas y otra vez 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Es decir, hipermogollón de puntos bajos ahí adentro. Y luego bajamos tejiendo un punto en cada punto. 1, 2 y 3. De los 3 puntos altos que hemos tenido, que hemos puesto. Bien, mirad ahí, ¿ves? Y seguidito vamos a poner los 9 puntos bajos que hemos puesto de subida. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para poner un punto bajo en el arco de las 3 cadenas en mi vuelta anterior. Y recoger, ¿ves? Es lo que hace automáticamente. Mirad qué chulo, ¿eh? Está bonito. Está bonita la mezcla. Y repetimos ya los 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para tejer 1, 2 y 3. Los 3 de los puntos altos. Y aquí adentro el montón de puntos. 1, 2 y 3. 2 cadenitas y otros 3. Cuidado, son puntos bajos. Y va a hacer punto con hebra. 1, 2 y 3. Y ahora los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Ves? Bueno, pues ya tenemos 2 tejidos. Ahí están. ¿Veis cómo se nos van a abrir? ¿Veis cómo se nos abren ahí? ¡Ay, qué chulo va a quedar! ¡Ay, qué chula va a quedar! Bueno, va a quedar como esta, pero el material es diferente y nos va a hacer otra cosa. Igualmente podemos tejerlo con cualquier tipo de hilo, ¿eh? En este caso, cuquillo. Y aquí un brilli acrílico, también divino. O sea, es que cualquier hilo va a ser súper chulo. Y esto porque le estamos dando un toque de brillo, pero lo podemos tejer en cualquier color, ¿vale? 3, 4. Me quedo aquí tejiendo. Nos vemos al final de la vuelta porque ya habremos terminado. Vamos a ver cómo la almidonamos, ¿vale? Vamos allá. Termino mi vuelta. ¿Cómo? Deslizándome con el primero de mis puntos. Cadenita al aire. Corto la hebra. Y solo va a quedar esconder y bloquear. Voy a esconder y voy a bloquear. En este caso es fundamental el bloqueo, porque es lo que nos va a estirar la prenda, ¿vale? En este caso el tejido. Voy a esconder las hebras. Vamos a enganchar una agujita.
donde tenemos una agujita que no sea demasiado grande. Vamos a esconder la hebra. Vamos a cerrar el huequito, el aro mágico, pero no del todo, ¿vale? Quiero que se quede un poquito abierto, por ejemplo, ahí. Y vamos a empezar a poner... Vamos a atravesar puntos. Vamos a atravesarlos para esconder la hebra. Lo estoy poniendo al revés porque es que resulta que pincha, esta aguja pincha. No sé dónde está la mía lanera que no pincha y no quiero que pinche porque quiero que se atraviesen. O sea, no quiero que pueda mordisquear, que la aguja pueda mordisquear de alguna manera alguno de los hilos. Quiero que pase por entre medias, ¿veis? Como estoy haciendo ahí. Ahí. Voy a pasarla un poquito más, porque así se va a quedar gruesota, va a quedar aquí como con cuerpo. Y me gusta. También lo he hecho en este, también lo he hecho aquí y me hace gracia. Entonces, bueno, pues lo hacemos, que no pasa nada. Quien quiera, ¿eh? Si no, la escondéis normal y listo. Bien, ahora ya, ¿cómo he bloqueado esta? La idea, voy a humedecer y voy a utilizar un producto que la bloquee, que la deje rígida, o no, según qué quiera hacer, porque también puede ser perfectamente un mandalita. La idea, voy a bloquear, voy a humedecer un poquito para poner las puntas donde vaya correspondiendo. Las voy a ir colocando. Este alfiler está torcido completamente. Las voy a ir estirando. Voy a ir estirando todas las puntas y voy a humedecer súper bien toda la pieza. Pero después va a ir cediéndose todavía más, así que no os preocupéis. Ahí tenemos. Ahí tenemos. ¿Qué le voy a hacer yo? Poner el producto con almidón, que no es ni más ni menos que cola con agüita. Lo voy a ir llenando. Ahora que tenemos la pieza totalmente humedecida, bien humedecida, la vamos a estirar hasta que la tengamos donde nosotros queremos. Bien, bien estiradita, bien dando formita. Le vamos a dar la formita a todos los huequitos, a todos los bollitos, a todas las puntitas, a todo lo que queramos dar. Es decir, yo voy a abrir aquí, que se quede planito, y si hace falta, le voy a poner más agujas, todas las que sean necesarias para que se me quede como yo estimo, como yo quiero. Bien, ahí. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a ir dándole la formita y lo que os digo, si es necesario, engancharemos las agujas que sean precisas para que nuestra estrella quede exactamente donde nosotros queremos, ¿vale? Ahí. Si consideramos, ponemos aguja. Por favor, no escatiméis en poner agujas si consideráis necesarios. Vale, venga. Y luego la vamos a dejar secar ahí. ¿Ves? Por ahí ya estaría bien. Se ve súper chula. Luego que ya empiece su brillito de nuevo, porque ahora se ha quedado opaca. ¿Ah? Venga, pues vamos ahí. Esperamos a que seque y vemos qué pasa. Bien, ya lo tenemos sequito. Solo tenemos que desmontar los alfileres. Quitamos los alfileres. Y tenemos nuestra, voy a quitar también el bloqueador. Tenemos nuestra estrella lista. ¿Ves? Esta está menos rígida que esta, como veis. Esta está con más cuerpo. Le puse más almidón por lo que veo.
Pues esta es la estrella que ilumina el camino. Esta es la estrella. ¿Qué? O sea, ¿fantástico sí o no? Sí, y ya está, punto. Podemos completar, decorar, ponerle bolas, podemos hacer mil millones de cosas. En este caso, yo es que me gusta mucho, me gusta mucho. Lo que no le he puesto, porque a lo mejor no va en el árbol y no es necesario ponerle el tirador, el enganche, pero si es necesario, pues con sacarle un hilito aquí y colgárselo, pues lo tenemos. Bien, bonita o no, bonita o lo siguiente. Yo creo que muy bonita. Bueno, otro modelito más para poner en nuestro árbol. Desde luego, a mí me parece fantasticular, o sea, espectacular. ¿Sí o sí? Bien. ¿Os ha gustado? Pues si os ha gustado, un like, un dedito arriba, una manita, un comentario, compartirlo, guardarlo. Bah, a mí me parece muy chula, desde luego. Y espero que tengas una felicísima Navidad. Navidad. Y con este modelazo y los que llevamos tejiendo, que llevamos ya unos cuantos, mirar, que ya hemos tejido el ángel, la estrella, que hay otro ángel. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos y vamos. ¿Cierto? Madre mía, qué de modelazos tenemos ya. Bueno, pues esta Navidad yo en verde y beige. Y con doraditos para completar. ¿Qué más? ¿Qué más? Madre mía. Bueno, ahí lo dejo, chicas. Nos vemos en el próximo.